María Elena nunca imaginó que aquella mañana de lunes cambiaría su vida para siempre. Cuando entró por las puertas de cristal de la mansión más imponente de toda la ciudad, llevando consigo solo su humildad y sus ganas de trabajar, no sabía que estaba cruzando el umbral hacia una pesadilla de la que tardaría años en despertar. Don Ricardo Montero, el hombre más poderoso del país, el dueño de un imperio empresarial que abarcaba desde bancos hasta cadenas de hoteles, la miró desde su escritorio de caoba con una sonrisa que ella confundió con amabilidad. Pero aquella sonrisa escondía algo mucho más oscuro, algo que María Elena descubriría demasiado tarde. Lo que este hombre le hizo a esta humilde mujer de 24 años, madre soltera de una niña de 4, te dejará sin palabras. Pero lo que ella hizo después, la forma en que logró darle la vuelta a una situación imposible, es algo que el propio Ricardo Montero jamás vio venir. Esta es una historia de abuso de poder, de lágrimas derramadas en silencio, de noches de desesperación, pero también es una historia de valentía, de justicia y de una mujer que se negó a ser víctima para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces algún caso parecido? ¿Has escuchado de alguien que haya pasado por una situación similar con un jefe o una persona de poder? Me encantaría leer tus experiencias. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación te va a mantener pegado a la pantalla hasta el final. María Elena Rodríguez había nacido en uno de los barrios más humildes de la ciudad, en una pequeña casa de adobe donde el techo de lámina convertía cada noche de lluvia en una sinfonía de goteras. Su padre había abandonado la familia cuando ella tenía apenas 7 años, dejando a su madre sola con 3 hijos que alimentar y un corazón roto que nunca terminó de sanar. Desde muy pequeña, María Elena aprendió que la vida no regala nada. A los 12 años ya ayudaba a su madre limpiando casas los fines de semana. A los 15, tuvo que abandonar la escuela para trabajar tiempo completo. A los 19, cometió el error de enamorarse de un hombre que le prometió el cielo y las estrellas, pero que desapareció en cuanto supo que estaba embarazada. Sofía, su hija, nació una madrugada de abril, en medio de una tormenta que parecía querer llevarse el mundo entero. María Elena la sostuvo en sus brazos y le prometió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, que haría todo lo posible para darle una vida mejor. Y lo intentó. Vaya que lo intentó. Durante 4 años trabajó en lo que pudo, vendiendo tamales en las esquinas, limpiando oficinas, cuidando niños ajenos mientras la suya quedaba con su madre enferma. Pero el dinero nunca alcanzaba. Las medicinas de su madre eran caras, el alquiler subía cada mes, y Sofía necesitaba cosas que María Elena no podía darle. Fue entonces cuando vio aquel anuncio en el periódico. Se busca empleada doméstica para residencia de prestigio. Sueldo competitivo. Prestaciones completas. El sueldo que ofrecían era más del triple de lo que ganaba. Con ese dinero podría pagar las medicinas de su madre, darle a Sofía una buena educación, quizás hasta ahorrar un poco para el futuro. No lo pensó 2 veces. La entrevista fue en la propia mansión, un edificio de 3 pisos que parecía sacado de una película. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol, empleados uniformados que caminaban en silencio como fantasmas. Doña Carmen, el ama de llaves, fue quien la recibió. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una mirada que parecía ver más allá de las palabras. ¿Tienes experiencia?, le preguntó, revisando sus documentos con expresión inescrutable. Sí, señora. Llevo años trabajando en casas de familia. Este no es un trabajo cualquiera, dijo doña Carmen, bajando la voz. Don Ricardo es un hombre exigente. Todo debe estar perfecto, siempre. ¿Entiendes lo que te digo? María Elena sintió, aunque algo en el tono de la mujer le produjo un escalofrío que recorrió su espalda. Hay reglas, continuó doña Carmen. No hablar con el señor a menos que él te dirija la palabra. No mirarlo directamente a los ojos. No cuestionar sus órdenes. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entrar a su estudio sin permiso. Lo entiendo perfectamente. Doña Carmen la observó largamente, como si estuviera decidiendo algo importante. Finalmente suspiró. Empiezas mañana. Aquí tienes tu uniforme. Te espero a las 6 de la mañana. María Elena salió de aquella mansión con el corazón lleno de esperanza. No podía creer su suerte. Por fin las cosas empezaban a mejorar. Si tan solo hubiera prestado más atención a la mirada de doña Carmen. Si tan solo hubiera notado la forma en que las otras empleadas bajaban la cabeza cuando pasaban junto al estudio del señor.
Si tan solo hubiera escuchado los susurros que circulaban por los pasillos de la servidumbre. Pero no lo hizo, y para cuando se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Las primeras semanas en la mansión Montero transcurrieron sin mayores sobresaltos. María Elena se levantaba antes del amanecer, dejaba a Sofía con su madre y tomaba 2 autobuses para llegar puntual a las 6 de la mañana. Su trabajo consistía principalmente en mantener impecable el ala este de la mansión, que incluía varias habitaciones de huéspedes, un salón de música y la biblioteca. Era un trabajo duro, pero nada que no pudiera manejar. Don Ricardo rara vez estaba en casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en sus oficinas del centro, dirigiendo su imperio empresarial con mano de hierro. Cuando lo veía, generalmente era de lejos, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, traje impecable, siempre rodeado de asistentes y guardaespaldas. La esposa, doña Valentina, era una mujer fantasma. Pasaba los días encerrada en su habitación, sedada con pastillas que el médico de la familia le recetaba generosamente. Las pocas veces que María Elena la vio, le pareció una mujer hermosa pero marchita, como una flor olvidada en un jarrón sin agua. «¿Qué le pasa a la señora?», le preguntó una vez a Rosario, otra de las empleadas. Rosario la miró con ojos asustados y negó con la cabeza. «No preguntes. Aquí es mejor no saber demasiado». María Elena no insistió, pero la respuesta la dejó inquieta. Fue durante la 4ª semana cuando todo empezó a cambiar. Era un jueves por la tarde. María Elena estaba limpiando la biblioteca, uno de sus lugares favoritos de la mansión. Le encantaba el olor de los libros antiguos, las estanterías que llegaban hasta el techo, la luz dorada que entraba por los ventanales. Estaba pasando el plumero por uno de los estantes superiores cuando la puerta se abrió. «Vaya, vaya, así que tú eres la nueva». María Elena se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Don Ricardo estaba de pie en el umbral, observándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ese sí, señor. María Elena, para servirle». «María Elena», repitió él, saboreando cada sílaba. Bonito nombre para una mujer bonita. Ella no supo qué responder. Las palabras de doña Carmen resonaban en su mente. No hablar con el señor a menos que él te dirija la palabra. Don Ricardo entró en la biblioteca y cerró la puerta detrás de él. El clic del pestillo sonó como un disparo en el silencio. «¿Sabes? Llevo días observándote», dijo, acercándose lentamente. «La forma en que te mueves, la dedicación con la que trabajas. Me gusta eso en una mujer». María Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Gracias, señor. Solo hago mi trabajo. Y lo haces muy bien». Don Ricardo estaba ya a pocos pasos de ella. «Dime, María Elena, ¿estás contenta aquí?» «Sí, señor. Muy agradecida por la oportunidad». «Bien, bien, porque yo podría hacer muchas cosas por ti. ¿Sabes? Podría subirte el sueldo, darte una habitación aquí en la mansión, pagar la escuela de tu hija». María Elena lo miró sorprendida. «¿Cómo sabía él de Sofía?» «Sé muchas cosas sobre ti», continuó don Ricardo, como si le hubiera leído la mente. «Sé que tu madre está enferma. Sé que vives en un cuartucho de mala muerte. Sé que te matas trabajando para darle un futuro a tu niña. Señor, yo, SHH». Don Ricardo levantó un dedo y lo posó suavemente sobre los labios de María Elena. «No tienes que decir nada. Solo tienes que ser amable conmigo. ¿Entiendes?» Y entonces, sin previo aviso, la tomó de la cintura y la atrajo hacia él. María Elena reaccionó por instinto. Lo empujó con todas sus fuerzas y retrocedió hasta chocar contra el estante. «Señor, por favor», exclamó, con la voz temblando. «Yo soy una mujer decente». Don Ricardo no pareció molesto. Al contrario, su sonrisa se ensanchó. «Todas dicen eso al principio», murmuró. «Pero al final, todas entienden cómo funcionan las cosas aquí». Se alejó hacia la puerta y la abrió. «Piénsalo, María Elena. Piensa en tu hija, en tu madre enferma. Piensa en todo lo que podrías tener o en todo lo que podrías perder». Y se fue, dejándola sola con el corazón desbocado y las manos temblando. A partir de ese día, la vida de María Elena en la mansión se convirtió en un infierno. Don Ricardo parecía estar en todas partes. Aparecía sin previo aviso en cualquier habitación donde ella estuviera trabajando. La observaba desde lejos durante las comidas del personal. Le enviaba regalos a su casillero, joyas, perfumes, dinero en efectivo que ella devolvía inmediatamente. «¿Por qué rechazas mis obsequios?»,
Le preguntó una mañana, acorralándola en el pasillo del ala oeste. Solo quiero ser generoso contigo. Yo no quiero regalos, señor. Solo quiero hacer mi trabajo. Tu trabajo, repitió él con desprecio. Tu trabajo es lo que yo diga que es. ¿O acaso crees que te contraté por tus habilidades con el plumero? María Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Señor, yo no soy esa clase de mujer. Todas las mujeres son esa clase de mujer, la interrumpió don Ricardo. Solo necesitan la motivación adecuada. Esa noche, María Elena llegó a casa llorando. Su madre, que a pesar de su enfermedad nunca dejaba de preocuparse por ella, le preguntó qué había pasado. Nada, mamá. Solo estoy cansada. Pero no podía contarle la verdad. No podía decirle que el hombre más poderoso de la ciudad la estaba acosando. No podía admitir que estaba atrapada en una situación de la que no veía salida. Porque si renunciaba, ¿qué haría? ¿Dónde encontraría otro trabajo que pagara tan bien? Las medicinas de su madre costaban una fortuna. Sofía necesitaba ir a una buena escuela. El alquiler vencía en 2 semanas. Y don Ricardo lo sabía. Lo sabía y lo usaba en su contra. Las semanas siguientes fueron una tortura constante. Él la buscaba en cada oportunidad, susurrándole cosas al oído, rozándola accidentalmente, prometiéndole el cielo y amenazándola con el infierno. Podrías tener todo lo que siempre has soñado, le decía. Una casa propia, un auto, la mejor educación para tu hija. Solo tienes que decir que sí. Y cuando ella se negaba, ¿sabes lo fácil que sería para mí destruirte? Una llamada telefónica y nunca volverás a conseguir trabajo en esta ciudad. ¿Crees que alguien te creerá a ti sobre mí? Yo soy Ricardo Montero. Tú no eres nadie. María Elena intentó hablar con doña Carmen, pero la respuesta del ama de llaves la dejó helada. ¿Crees que eres la primera? Le dijo la anciana con voz cansada. Antes de ti hubo otras, y después de ti habrá más. Así son las cosas aquí. O lo aceptas o te vas. No hay otra opción. Pero, ¿y la señora Valentina? ¿Ella no sabe? Doña Carmen soltó una risa amarga. ¿Por qué crees que la señora vive celada? Ella lo supo desde el principio. Intentó hacer algo al respecto y mira cómo terminó. Encerrada en su propia casa, convertida en un fantasma. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando la respiración tranquila de Sofía a su lado, preguntándose cómo había llegado a esta situación. Pensó en huir, en tomar a su hija y a su madre y desaparecer. Pero, ¿a dónde irían? No tenía familia en otras ciudades, no tenía ahorros, no tenía nada. Pensó en denunciarlo, pero ¿quién le creería? Don Ricardo tenía a la policía en el bolsillo, a los jueces comprados, a la prensa controlada. Ella era solo una empleada doméstica, una mujer pobre y sin recursos. Estaba atrapada, completamente atrapada. Fue un sábado. Don Ricardo había organizado una gran fiesta en la mansión para celebrar el aniversario de su empresa. Políticos, empresarios, celebridades, la élite de la ciudad se había reunido en los jardines de la residencia para brindar por el éxito del magnate. María Elena y las otras empleadas trabajaban sin descanso, sirviendo bebidas, recogiendo platos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Era casi medianoche cuando don Ricardo la encontró sola en la cocina. «Esta noche estás especialmente hermosa», le dijo, claramente ebrio. «He pensado mucho en ti durante la fiesta. Señor, tengo trabajo que hacer». «El trabajo puede esperar», la tomó del brazo con fuerza. «Ven conmigo. Suélteme». María Elena intentó liberarse, pero él era mucho más fuerte. «No vuelvas a levantarme la voz», siseó don Ricardo, su aliento apestando a alcohol. «Ya me cansé de jugar contigo. Esta noche vas a entender de una vez por todas quién manda aquí». La arrastró por los pasillos de servicio, lejos de la fiesta, lejos de los invitados, lejos de cualquier testigo. María Elena gritaba, pero la música era tan fuerte que nadie podía escucharla. La llevó hasta una habitación en el ala norte de la mansión, un cuarto que ella nunca había visto. La empujó adentro y cerró la puerta con llave. «Por favor», suplicó María Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no haga esto. Tengo una hija». «¿Tu hija?» Don Ricardo se rió. «¿Crees que me importa tu hija? Lo único que me importa es conseguir lo que quiero. Y siempre consigo lo que quiero». Lo que sucedió después fue la peor experiencia de la vida de María Elena. Una pesadilla de la que tardó años en recuperarse. Un trauma que la marcó para siempre. Cuando terminó, don Ricardo se abrochó la camisa con calma, como si nada hubiera pasado.
Ahora eres mía, le dijo. Y si hablas de esto con alguien, te destruiré. A ti y a tu familia. ¿Entendido? María Elena no pudo responder. Estaba en el suelo, rota por dentro, incapaz de procesar lo que había sucedido. Don Ricardo la dejó allí, sola en la oscuridad, mientras él volvía a su fiesta a recibir las felicitaciones de sus invitados. María Elena no fue a trabajar el día siguiente, ni el otro, ni el de después. Se quedó en su cama, incapaz de moverse, incapaz de comer, incapaz de mirar a su hija a los ojos. «Mami, ¿estás enferma?», preguntaba Sofía, subiendo la cama para acurrucarse junto a ella. «Sí, mi amor, mami está un poco enferma». Pero no estaba enferma. Estaba destruida. La culpa la consumía por dentro. Se preguntaba constantemente qué había hecho mal, cómo podría haberle evitado, porque no había sido más fuerte. Sabía, racionalmente, que no era su culpa, pero la vergüenza no escuchaba razones. Al tercer día, doña Carmen se presentó en su casa. «El señor pregunta por ti», dijo la anciana con expresión indescifrable. «Dice que si no vuelves mañana, estás despedida». María Elena la miró con ojos vacíos. «¿Y si no vuelvo? Entonces perderás tu trabajo. Y el señor se asegurará de que no consigas otro». Doña Carmen hizo una pausa y añadió, bajando la voz: «También me pidió que te recordara que tiene amigos en servicios sociales. Amigos que podrían considerar que una madre soltera sin trabajo no es apta para criar a una niña». El corazón de María Elena se detuvo. «No puede hacer eso. Puede hacer lo que quiera», respondió doña Carmen. «Es Ricardo Montero». Y se fue, dejando a María Elena con una decisión imposible. ¿Volver a la mansión y arriesgarse a que sucediera de nuevo? ¿O quedarse y arriesgarse a perder a Sofía? Al final, no hubo elección. Al día siguiente, María Elena volvió al trabajo. Se puso su uniforme, caminó por los pasillos de la mansión, limpió habitaciones, sirvió comidas. Y cuando don Ricardo la llamaba, acudía. Porque no tenía otra opción. Porque el sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos y aplastar a los débiles. Porque, a veces, sobrevivir significa tragar tu orgullo y tu dignidad y seguir adelante un día más. Esta situación se prolongó durante casi un año. Un año de abuso, de humillación, de lágrimas silenciosas en la oscuridad. Un año en el que María Elena dejó de ser ella misma y se convirtió en una sombra de la mujer que había sido. Las otras empleadas lo sabían. Doña Carmen lo sabía. Hasta doña Valentina, en sus momentos de lucidez, lo sabía. Pero nadie decía nada. Nadie hacía nada. Así funcionaban las cosas en la mansión Montero. Así funcionaban las cosas en el mundo de los poderosos. O al menos, así funcionaban hasta que María Elena decidió que ya no podía más. El cambio comenzó con un simple recorte de periódico. María Elena estaba limpiando la biblioteca cuando lo encontró entre las páginas de un libro olvidado. Era un artículo de hacía varios años, sobre un grupo de mujeres que habían demandado a un empresario por acoso y abuso. Habían ganado. Las palabras del artículo se grabaron en su mente. Las víctimas rompieron el silencio, juntas lograron lo que ninguna habría conseguido sola. Juntas. Esa palabra resonó en su cabeza durante días. Porque si lo que doña Carmen le había dicho era cierto, si antes de ella había habido otras, entonces no estaba sola. Había más mujeres como ella, mujeres que habían sufrido lo mismo, mujeres que quizás también estaban esperando el momento de hablar. Comenzó a investigar con cuidado. Conversaciones casuales con las empleadas más antiguas. Preguntas inocentes sobre quién había trabajado antes en la mansión. Visitas a los barrios donde solían vivir las antiguas empleadas. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En los últimos 20 años, don Ricardo había abusado de al menos 15 mujeres. 15 mujeres que ella pudo identificar, aunque probablemente había muchas más. Algunas habían desaparecido, otras habían sido silenciadas con dinero, otras vivían con el trauma en secreto, demasiado asustadas para hablar. Pero María Elena también descubrió algo más. Una pequeña organización de mujeres que ayudaba a víctimas de abuso, liderada por una abogada llamada Patricia Fuentes. La primera vez que María Elena llamó a la oficina de Patricia, le temblaba tanto la mano que apenas podía sostener el teléfono. «No puedo decirle mi nombre», susurró. «Pero necesito ayuda». «Está bien», respondió Patricia con voz calmada. «No necesitas decirme nada que no quieras. Solo cuéntame lo que puedas». Y María Elena habló. Por primera vez en casi un año, habló. Le contó todo: las amenazas, el acoso, el abuso, el silencio forzado.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, pero también sentía que un peso enorme empezaba a levantarse de sus hombros. «No estás sola», le dijo Patricia cuando terminó. «Y no tienes que seguir callada. Pero él es poderoso. Tiene dinero, tiene conexiones. También tiene enemigos», respondió la abogada. «Y tiene víctimas. Si logramos que otras mujeres hablen, si construimos un caso sólido, podemos hacerle frente». Por primera vez en mucho tiempo, María Elena sintió algo que había olvidado: esperanza. Los meses siguientes fueron de trabajo silencioso y cuidadoso. María Elena, con la ayuda de Patricia, fue contactando una por una a las otras víctimas de don Ricardo. No fue fácil. Muchas tenían miedo, otras habían intentado olvidar, algunas simplemente se negaron a hablar, pero otras dijeron que sí. Rosa, que había trabajado en la mansión hace 10 años y había huido a otra ciudad para escapar de los recuerdos. Claudia, una exsecretaria que había sido despedida después de rechazar los avances del magnate. Fernanda, una joven que había sido víctima cuando tenía apenas 18 años y que todavía tenía pesadillas. Y había más, muchas más. Patricia reunió a las mujeres en secreto. Les explicó sus opciones, les habló de sus derechos, les mostró que juntas podían ser más fuertes que el hombre que las había dañado. «No les voy a mentir», dijo la abogada. «Será difícil. Don Ricardo tiene recursos infinitos y no dudará en usarlos contra nosotras. Intentarán destruir nuestra reputación, amenazarán a nuestras familias, harán todo lo posible para silenciarnos». «¿Entonces por qué hacerlo?», preguntó Rosa, con la voz temblando. «Porque si no lo hacemos», respondió María Elena, «él seguirá haciéndolo. Habrá más mujeres como nosotras, más vidas destruidas, más dolor. ¿Podemos vivir con eso?». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones. Finalmente, Fernanda, la más joven del grupo, habló. «Yo no puedo. No puedo vivir sabiendo que otra chica va a pasar por lo que yo pasé. Estoy dentro». Una por una, las demás asintieron. La batalla estaba por comenzar. Para construir un caso contra alguien como don Ricardo, necesitaban pruebas. Y conseguirlas no iba a ser fácil. Patricia contrató a un investigador privado de confianza. Durante meses, documentaron todo: los patrones de comportamiento de don Ricardo, sus viajes, sus reuniones privadas. Encontraron registros de pagos sospechosos a varias mujeres, acuerdos de confidencialidad que las víctimas habían firmado bajo presión, testimonios de exempleados que habían presenciado comportamientos inadecuados. Pero necesitaban algo más, algo irrefutable. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Doña Valentina, la esposa de don Ricardo, se enteró de lo que estaba pasando. Nadie sabe exactamente cómo, pero un día contactó a Patricia en secreto. «Quiero ayudar», dijo, con la voz débil pero decidida. «He vivido 30 años en ese infierno. He visto lo que mi esposo les hace a esas mujeres. Y no puedo seguir callada». Doña Valentina tenía acceso a algo invaluable: el estudio privado de don Ricardo, donde guardaba documentos, grabaciones, todo tipo de material comprometedor. «Tiene cámaras en toda la casa», reveló. «Grabaciones de todo lo que hace. Las guarda como trofeos». El investigador, con la ayuda de doña Valentina, logró acceder al estudio durante una noche en que don Ricardo estaba de viaje. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. Había vídeos, docenas de vídeos, pruebas irrefutables de lo que aquel hombre había hecho durante décadas. También encontraron documentos financieros que revelaban sobornos a funcionarios públicos, evasión de impuestos, conexiones con actividades criminales. Don Ricardo no solo era un depredador, era un criminal en todos los sentidos de la palabra. Patricia reunió al grupo de mujeres y les mostró lo que tenían. «Con esto», dijo, «podemos destruirlo. Pero necesito que estén seguras de que quieren seguir adelante. Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás». María Elena miró a las otras mujeres, a esas sobrevivientes que se habían convertido en sus hermanas de lucha, y supo que no había duda. «Hazlo», dijo, «hazlo por todas nosotras». La denuncia se presentó simultáneamente ante 3 instituciones: la Fiscalía, los medios de comunicación y organizaciones internacionales de derechos humanos. Patricia había aprendido de casos anteriores que confiar solo en el sistema judicial era un error cuando el acusado tenía tanto poder. Necesitaban presión pública, atención internacional, voces que no pudieran ser silenciadas con dinero. La noticia estalló como una bomba. Magnate acusado de abuso por más de 15 mujeres. Los titulares dominaron los medios durante semanas.
Las imágenes de don Ricardo siendo escoltado por la policía dieron la vuelta al mundo. Los testimonios de las víctimas, compartidos bajo protección de identidad, conmovieron a millones de personas. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Don Ricardo contrató a mejor equipo de abogados del país. Intentaron desacreditar a las víctimas, cuestionar las pruebas, sembrar dudas en la opinión pública. Sus medios de comunicación lanzaron campañas de desprestigio contra Patricia y las mujeres que habían denunciado. María Elena fue blanco de ataques especialmente crueles. Publicaron fotos de su humilde casa, entrevistaron a vecinos que dijeron que siempre había sido problemática, insinuaron que solo buscaba dinero. Hubo momentos en que quiso rendirse, momentos en que el peso del escrutinio público se volvía insoportable, momentos en que miraba a Sofía y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero entonces recordaba por qué había empezado todo esto. Recordaba a las otras mujeres, a las víctimas pasadas y a las que vendrían si no hacían nada. Recordaba que el silencio solo protegía a los abusadores. Y seguía adelante. El juicio duró 6 meses. 6 meses de testimonios desgarradores, de pruebas presentadas y refutadas, de batallas legales interminables. 6 meses en que María Elena revivió una y otra vez el peor momento de su vida, ante un tribunal lleno de extraños que la juzgaban con la mirada. La defensa de don Ricardo fue agresiva. Intentaron pintar a las víctimas como mentirosas, como oportunistas, como mujeres resentidas que buscaban venganza. Trajeron testigos que hablaron de la generosidad del acusado, de su intachable reputación, de los millones que había donado a causas benéficas. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los vídeos del estudio, los documentos financieros, los testimonios de más de 15 mujeres que contaban historias demasiado similares para ser inventadas. El testimonio de doña Valentina, que había decidido romper su silencio de décadas y revelar todo lo que había presenciado. El día del veredicto, el tribunal estaba lleno. Periodistas, activistas, curiosos, todos querían presenciar el momento histórico. María Elena estaba sentada entre Rosa y Fernanda, las manos entrelazadas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El juez tomó su lugar y comenzó a leer. En el caso del Estado contra Ricardo Montero Villanueva, por los cargos de abuso, acoso, coerción y otros delitos relacionados. El silencio era absoluto. Este tribunal encuentra al acusado culpable de todos los cargos. El grito de María Elena se mezcló con los de las otras mujeres, con los aplausos del público, con el llanto de alivio que había esperado durante años. Don Ricardo fue sentenciado a 35 años de prisión. Sus bienes fueron confiscados, parte de ellos destinados a compensar a las víctimas. Su imperio empresarial se derrumbó como un castillo de naipes. El hombre más poderoso de la ciudad, el que creía que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, finalmente había caído. Han pasado 5 años desde el juicio. María Elena ya no es la mujer asustada que entró por las puertas de la mansión Montero buscando trabajo. Tampoco es la víctima rota que lloraba en silencio cada noche. Ahora es una sobreviviente, una guerrera, una voz para las que no pueden hablar. Con parte del dinero de la compensación, fundó una organización que ayuda a mujeres víctimas de abuso laboral. Ofrece asesoría legal, apoyo psicológico, recursos para empezar de nuevo. En los últimos 5 años, ha ayudado a más de 1000 mujeres a escapar de situaciones similares a la suya. Sofía, que ahora tiene 12 años, está en una buena escuela. Es una niña feliz, inteligente, que sueña con ser abogada como Patricia para ayudar a las personas que lo necesitan. La madre de María Elena, aunque todavía enferma, ha mejorado mucho con el tratamiento adecuado. Vive con ellas en una casa pequeña pero digna, donde el techo no gotea cuando llueve. Las otras mujeres del caso también han reconstruido sus vidas. Rosa abrió un pequeño negocio de repostería. Claudia volvió a estudiar y ahora trabaja en recursos humanos, ayudando a crear ambientes laborales seguros. Fernanda se convirtió en activista y da charlas en universidades sobre prevención del acoso. Doña Valentina, finalmente libre de su marido y de las pastillas que la mantenían sedada, se mudó a una ciudad pequeña donde nadie la conoce. Dicen que por fin sonríe. Don Ricardo sigue en prisión. Sus apelaciones han sido rechazadas una tras otra. El hombre que creía estar por encima de la ley descubrió que nadie es intocable cuando las víctimas se unen y alzan la voz. María Elena a veces visita la vieja mansión Montero, que ahora ha sido convertida en un centro de acogida para mujeres maltratadas. Camina por los pasillos donde una vez trabajó con miedo, donde una vez fue víctima, y siente una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí.
Orgullo por no haberse rendido. Un día, una joven que acababa de llegar al centro se acercó a ella. ¿Usted es María Elena? Preguntó con voz tímida. He leído su historia. Quería darle las gracias. ¿Por qué? Porque usted me dio esperanza. Cuando creía que no había salida, cuando pensaba que nadie me creería, leí lo que usted hizo. Y supe que si usted pudo, yo también puedo. María Elena abrazó a la joven con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Esa era la razón por la que había hablado. Esa era la razón por la que había luchado. No solo por justicia para ella misma, sino para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que había esperanza, que los monstruos podían ser derrotados. Porque la verdadera fuerza no está en el dinero ni en el poder. La verdadera fuerza está en la valentía de alzar la voz cuando el mundo te pide que calles. Está en la solidaridad de las que se unen para enfrentar a los que creen invencibles. Está en la esperanza que florece incluso en los lugares más oscuros. María Elena aprendió esa lección de la forma más dura posible. Pero la aprendió. Y ahora se asegura de enseñarla a todas las que pueda. Porque mientras haya mujeres como ella, dispuestas a luchar, dispuestas a hablar, dispuestas a no rendirse, los abusadores nunca estarán seguros. Y eso, queridos lectores, es la verdadera victoria. Si esta historia le tocó el corazón, si te hizo pensar, si te recordó que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla. Compártela para que más personas sepan que el silencio no protege a las víctimas, solo protege a los abusadores. Y recuerda, si tú o alguien que conoces está pasando por una situación similar, no están solos. Hay organizaciones, hay personas dispuestas a ayudar, hay una salida. Solo hay que atreverse a buscarla. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Nos vemos en la próxima.